Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana de jueves 2 de mayo del año 2024. Traemos nuestro tiempo con Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 12 al 20 y como tema, la división del reino. La palabra del Señor dice así: Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les mandó conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Anías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Vamos a detenernos ahí en el versículo 15. Y aquí nos habla cómo Roboam desechó la petición del pueblo. Como leímos en versículos ya anteriores, el pueblo llegó con súplicas ante su rey, ante Roboam, pidiéndole disminución de todo lo que su padre, el padre de Roboam, había permitido durante su reinado. Pero el líder violento y áspero nunca va a ser bien recibido por el pueblo. Así trata Roboam al pueblo, así ásperamente. Cuando se presenta el tercer día, después de conocer la petición, este determinó hacer más pesado el yugo y tratarlos con más violencia aún, conforme a la sugerencia de los criados jóvenes. Eso lo leímos en el versículo 14, que no tomó el consejo de los ancianos, porque los ancianos lo habían aconsejado con sabiduría, con inteligencia, pues estos mismos eran los consejeros del padre de Roboam. Estos eran los consejeros de Salomón, y estos sabían muy bien en qué forma el rey podía manejar al pueblo. Estos le llevaron consejos sabios. Mas sin embargo, Roboam no quiso escuchar el consejo de los más viejos, sino que se fue por de los jóvenes, y estos obviamente sin experiencia alguna, sin nada de espiritualidad, lo mal aconsejaron. Este pensó que haciendo conforme a la sugerencia de los jóvenes, lograría tener mayor reconocimiento de su autoridad. Y a veces piensan que agravando o haciendo las cosas más duras van a ser respetados. Roboam pensó eso. Sin embargo, el pueblo no se sometió a él. El pueblo tomó la decisión ya que la decisión de Roboam era una decisión áspera. La decisión de Roboam solo aceleró la división del reino. Hasta Roboam llegó que tanto David, Salomón y Saúl fueron los únicos tres que gobernaron al pueblo de Israel completamente, porque aquí empieza la dispersación del pueblo de Dios. La Biblia señala que esta división vino de parte de Dios para confirmar la palabra que le fue dada a Ahías, según el versículo 15 que ya leímos. Así Dios juzga la incredulidad y la apostasía de Salomón. El juicio de Dios consiste muchas veces en dejar que el hombre tome decisiones necias e incorrectas. ¿Fue decisión de Roboam? Claro que sí, pero venía de parte de Dios, que no escuchara a los ancianos, sino a los más jóvenes. Esto aceleró el rompimiento y cómo el pueblo se dividió. Luego, versículo 16 al 20 dice: Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad con el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, proveed ahora en tu casa. David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá.
Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Roboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Jeroboam, el rey de Israel. El pueblo no seguiría a un líder que despreciara la petición que estos habían hecho. Roboam se negó a quitar el yugo del pueblo, y declara no tener parte con la casa de David. Y vuelve a su hogar. No tenemos herencia con el hijo de Isaí, gritó el pueblo. Este pasaje significa que no reconocerían más como su rey a uno de los pertenecientes de la casa de David. Ustedes saben muy bien, hermanos, que según las lecturas del Antiguo Testamento, David no tenía nada que ver, no venía siquiera de descendencia real. Pero esas palabras duras que el pueblo expresó se debió a la mala decisión que Roboam tomó. Nosotros no tenemos parte, no tenemos herencia. Este es solamente un hijo de Isaí, descendiente de Isaí. Cuando esto ocurre, Roboam envía a Adorán para negociar con el pueblo. Roboam había alborotado el avispero y piensa tranquilizarlos. Pero el pueblo era tan innumerable y la situación se había tornado tan irreversible, algo que ya no se podía controlar, ni manejar, ni siquiera hacer cambiar de opinión a las personas, porque Adorán perdió la vida por causa de Roboam, porque el pueblo lo mató, dice la palabra del Señor. Al final, Roboam gobierna únicamente sobre la tribu de Judá y la de Benjamín. Roboam se hizo rey únicamente de 2 tribus, mientras que Roboam reinó sobre las otras 10 tribus. Y así fue como terminó la era del Reino Unido y dio lugar a un reino dividido, gobernado por Jeroboam, la parte de Israel del norte, y Roboam reinó en Judá, el reino del sur. Las malas decisiones a veces nos hacen perder, pero cuando algo viene ya de parte de Dios, lo único que tenemos que hacer es seguir la guía que Dios nos da, porque esto ya era algo que estaba escrito, era algo que iba a suceder, porque ya Dios había determinado que el pueblo no más estaría unido. Entonces Dios usó a Roboam, por muy malo que este hombre parezca, por mucho que a veces podamos decir, pero no pensó sabiamente, pero este hombre fue usado por Dios para separar las tribus. Se quedaron 10, mas Judá y Benjamín se quedó por aparte. Y todos conocemos muy bien que nuestro Salvador vino de la tribu de Judá. Y los benjaminitas también tienen una parte muy especial. Entonces, hermanos, sepamos que cuando el Señor nos va a usar, aunque parece que es un mal el que ocasionamos, pero si viene de parte de Dios, no nos podemos negar al servicio. Lo que sí tenemos que pensar es que a veces Dios usa al malo para el mal, pero al bueno lo usa para hacer bien. Entonces también no nos confiemos de que, yo actúo así porque Dios así me usa. No, si estamos actuando mal, obviamente el Señor nos va a hacer partícipes, porque el Señor usa aún a aquellas personas que no forman parte de su equipo espiritual. Entonces, hermanos, tomemos el consejo siempre de la palabra del Señor y seamos sabios a la hora de tomar nuestras decisiones. Seamos inteligentes para saber a quién escuchamos, porque vemos que en el caso de Roboam, tuvo el consejo de los viejos, tuvo el consejo de los jóvenes, mas sin embargo se inclinó hacia la juventud, que no tenían sabiduría.
Entonces, hermanos, sirvamos siempre al Señor con sabiduría y busquemos siempre a las personas adecuadas. Rodeémonos siempre de las personas, que su compañía sea adecuada para nosotros. Dios les bendiga. Feliz jueves.